Realmente un problema muy importante que afecta a todos los argentinos por igual, especialmente a los que menos tienen. Ahora, ¿es un fenómeno exclusivamente argentino? En los últimos tiempos prácticamente sí. Acá vemos el listado de países de América y la inflación del año 22, cómo terminó el año 22. Argentina con el 95%, en segundo lugar después de Venezuela. Todo el resto de la región ha resuelto el tema de la inflación. Y en el mundo la situación es similar. La Argentina encabeza o integra un reducido pelotón de naciones que no han podido resolver el tema de la inflación. Israel, tal como Brasil, aprendió y se enamoró muy rápidamente de la indexación. En vez de lo que ustedes en Argentina han tenido dolarización, lógicamente que un país no puede vivir con una inflación de 100, 200, 300%. Entonces se buscan mecanismos de cómo mantenerse, cómo vivir con eso. Y en Israel fue muy rápido el traslado a indexación. Indexación de los salarios, indexación de los alquileres, al índice de precio al consumidor. Entonces es como que eso fue como un calmante, ¿no es cierto? Porque de pronto, como alguien escribió, un colega mío, la sociedad y la economía aprendió cómo vivir con inflación alta. Una especie de anestesia que tapaba el verdadero problema. Exacto, hasta el punto que habían políticos que decían, escúchenos, si la economía está creciendo con una inflación de 30, 40 y 50% por año, ¿por qué tratar de curarla? ¿No es cierto? No, señor, la indexación, tal como tú lo estás mencionando, es una anestesia, hay un problema de fondo. Y entonces, tal como sabemos, la indexación no puede ser perfecta. Ahora, no palabras muy cercanas a lo que sucede en la Argentina. La política se resiste a cambiar, porque sí, crecemos, bueno, sí, está el problemita de la inflación, pero ahora, en algún momento el problemita, entre comillas, de la inflación se desboca, se descontrola y pasa a ser el problemón de la inflación. Estamos en esos prolegómenos aquí en Argentina. Estamos a punto de ver la película que ya vimos, ¿no? Sí, lamentablemente, lógicamente, no me puedo definir como un experto de Argentina, no tengo esa pretensión, pero lo sigo muy de cerca, sigo los medios y hablo con economistas y sí, efectivamente, es muy triste ver que Argentina como que ha vuelto a crisis que ya conocíamos del pasado y que de pronto hay algunos sectores de la parte política que creen que el caso inflación argentino y la cura a la inflación argentina requiere otro remedio. Tomo la analogía de la rana calentándose a fuego lento y no se da cuenta, más similar a la experiencia argentina de los últimos 10, 15 años, versus que te caiga directamente un fuego napalm en la cabeza, ¿no? Eso fue... Que seas un inglés en las invasiones inglesas con el aceite hirviendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el episodio argentino de los últimos años, bueno, es un proceso creciente de tendencia acumulativa, cada vez obviamente con mayores distorsiones, con mayor daño, pero no termina de ser una hiperinflación donde el sistema político diga, bueno, tengo que entregar algo porque ya la situación es irremediable. O sea, vos considerás que para que se den las condiciones para poder poner en marcha algo de Estado, que todas las partes políticas acuerden y lo mantengan en el tiempo, tiene que estallar una crisis. No sé si como condición necesaria y suficiente, pero ese condimento estuvo en el caso israelí, estuvo en el caso brasilero, estuvo en el caso colombiano. O sea, se dan ciertas regularidades donde la crisis es mucho más dramática y evidente para toda la población y es más episódica, ¿no? Digamos, no algo acumulativo y lento donde te vas desangrando a lo largo de muchos años y ya la población empieza a generar una gimnasia en su toma de decisiones, en su función de reacción en materia económica, sino que es algo que ya no da para más, es evidente, porque desaparece la moneda directamente, la gente empieza a realizar transacciones por la vía del trueque, digamos, distorsiones que obviamente impiden cualquier tipo de normalidad. El chiste de en qué te convenía ir de
Jerusalén a Tel Aviv, si era en avión o en taxi, te convenía ir en taxi porque cuando llegara, que se demoraba 1 hora o un poquito más de tiempo, el valor era más barato, o era más caro en uno o en otro. Exacto. Es decir, eso, el chiste diario del aumento diario de los precios. Sí, sí, sí. Y cuestión es que acá, si vos levantás la lupa y haces la comparativa a lo largo de varios años, ves que algunas instituciones económicas han cambiado en la misma dirección acá en Argentina, pero claro, con un espectro temporal un poquito más distribuido. Llegamos a niveles de más de un 400% de inflación. Comenzó un proceso de reforma económica que dura hasta hoy en día. Acá resultó el cambio. Acá hubo un cambio que fue beneficioso. Este es un proceso que tiene 20 años. Y te encontrás que es el mismo precio que hace 15 años. El precio del dólar cuando yo llegué en el año 2000 era 3,84. Hoy, después de 17 años, está a 3,40. Entonces la mayoría de la gente en Israel ni siquiera tiene ahorros en dólares. ¿Cómo fueron esos años? Mira, fueron años muy traumáticos, especialmente del 81 al 85, inflación que llegó hasta 500% por año. Es un trauma muy grande y hoy en día en retrospectiva el trauma ese ha guiado a la política económica desde ese entonces para que no se vuelva a repetir. Es decir, no se puede dejar que ocurra algo similar a eso y por lo tanto hay que implementar no solamente un paro de la inflación, sino de que la economía toda tiene que estar basada en instituciones más fuertes, en más responsabilidad fiscal, en procesos de largo plazo, para que haya un saneamiento de la economía y no solamente una parada de la inflación.